Estoy conmovida y espero que estemos todos a ese nivel profundo. Voy a presentar a Lola, se llama Lola Josa, trabaja en la Universidad de Barcelona, es catedrática de Literatura Española de los siglos de oro. Es catedrática de Literatura Española de los siglos de oro, especialista en la mística de San Juan de la Cruz. Es autora de 2 libros significativos en el ámbito espiritual. Uno se llama La medida del mundo, palabra y principio femenino, y otro se llama San Juan de la Cruz, cántico espiritual a la luz de la mística hebrea. Ambos dos están en la librería. Tiene otras muchas publicaciones relacionadas con la literatura y la música en el ámbito de su trabajo académico. Su compromiso con el apoyo a los jóvenes investigadores le llevó a crear en el año 2008 el proyecto Estudia para ayudar a universitarios hospitalizados durante largos periodos para que pudieran proseguir sus estudios. Imparte cursos en la Escuela de Cábala, es directora académica del portal temático Literatura y Música de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y un largo etcétera. Sin duda, lo que nos ha invitado a proponerle que nos acompañe hoy ha sido su camino personal en la búsqueda espiritual. Y a mí me ha conmovido muchísimo el diálogo que ha habido entre literatura y música, y que las casualidades de la vida, porque no estaba así organizado, pero coincide que ella ha trabajado mucho y está enamorada del diálogo entre la música y la literatura. Os dejo con Lola. Tengo que ser muy sincera, a mí ahora me apetece de todo, bueno, no, me apetece callar y no hablar. Os lo digo sinceramente, y yo creo que quizá a vosotros también es lo que más os convendría, ¿no? Entonces intentaré que mi intervención sea lo más parecido a una caricia, no voy a decir a un silencio, que también, ¿no? Que no sea un discurso demasiado invasivo, ¿no? Después de la intervención de un maestro como Pedro, de esta intervención tan hermosa que nos ha sobrecogido, porque es verdad, esas sincronías de la vida, ¿no? Fijaos, ayer se lo comentaba a María Jesús y a Isa, yo llevo estudiando a San Juan de la Cruz desde hace, luego os lo cuento, toda una vida, y bueno, os lo empiezo contando brevemente, porque dice María Jesús que lo que les ha movido a invitarme, que para mí es un honor y doy las gracias, es mi trayectoria personal, ¿no? Y ayer precisamente en casa me decían, antes de venir hacia aquí, me decían, pero Lola, ¿quiénes son los que te han invitado? Digo, es que no lo sé. Pero ¿no los conoces? Digo, no. Dice, pero ¿y cómo es que vas? Digo, porque es a propósito de San Juan de la Cruz y yo siempre sanjuaneo siempre. Es decir, a mí San Juan solo me trae cosas buenas. Y he aquí la prueba, ¿no? Entonces, ¿cómo aparece San Juan? Y luego retomo con lo que les iba a comentar. Cuando tendría 14, 15 años, no más, yo les dije a mis padres que quería ser monja. Claro, se quedaron muy sorprendidos porque no es una familia con tradición, sino precisamente algo distinto, ¿no? a esa tradición, y dijeron, bueno, ¿y esta criatura ahora qué nos está diciendo, no? Claro, yo no sabía cómo decir lo que luego con los años yo sé que quería decir. Era un hambre de infinito muy grande, ¿no? Y no sabía yo cómo decirlo. Entonces mis padres me dijeron, Lola, cuando tengas 18 años ya hablaremos, o cuando seas mayor ahora vamos a ir viendo poco a poco, ¿no?
Y cuando me fui haciendo mayor, pues ya había decidido yo estudiar filosofía. Luego tuve una profesora de literatura catalana en el último año de los estudios en COU, que era entonces el COU, y me dijo: Lola, estudia filología porque al fin y al cabo luego todo se encuentra, eres muy buena en literatura. Bueno, yo le hice caso, lo que nos contaba Pedro, ¿no? Al principio, que somos guiados, y empecé a estudiar filología. Pero yo ya llevaba ahí a mis lecturas, yo ya llegaba también con San Juan de la Cruz, tenía mi pequeña biblioteca, y San Juan de la Cruz para mí ha sido siempre esa lima sorda, que me va limando todo lo que me sobra, que siempre es mucho. Después quise empezar a estudiar lenguas sagradas, empecé con una, no me hallaba yo del todo, y empecé a estudiar el hebreo bíblico. Luego ya terminé mis estudios, pues esas personas que te aparecen en el camino, alguien que es un maestro para mí, que fue quien me enseñó las maravillosas relaciones que hay entre la poesía y la música, como es Mariano Lambea, es un musicólogo del CSIC, y él me dijo: Lola, venga, haz una tesis, y empecé ahí toda mi trayectoria académica, una trayectoria académica que me llevó pues a optar a la categoría de catedrática de universidad. Una trayectoria en la que yo siempre la mística, como les comentaba ayer a nuestras amigas María Jesús e Isabel, la mística la dejé al margen de ese currículum académico. Yo nunca dejé de estudiarla, nunca he dejado a San Juan de la Cruz desde esa adolescencia, y ahora retomaré eso, pero la quise dejar al margen precisamente del curso académico, porque yo no quería ser evaluada, yo no quería estar haciendo demostraciones intelectuales de lo que era para mí un camino de vida íntima, lo más íntimo y lo más importante sin duda para mí. Entonces, volvemos a San Juan de la Cruz. Empecé a estudiar ese hebreo bíblico. Yo iba leyendo, releyendo a nuestros místicos, a San Juan. Siempre eres tocado por un autor, por una autora, y no sabes ni justificar por qué. Porque a veces me preguntan por qué Juan y no Teresa, es que ni idea, no lo sé. A mí me acarició San Juan de una manera especial y ahí está. Es que no sé decir por qué. Y releyendo, mientras yo iba en paralelo estudiando pues una tradición espiritual que para mí no es un mero conocimiento intelectual, ¿no? Sino es un camino de práctica espiritual y de práctica de sabiduría, como es la tradición hebraica. Empecé a ver que San Juan de la Cruz utiliza, no olvidemos que San Juan era teólogo, era sacerdote, era un humanista cristiano, un hombre con una formación teológica, una formación intelectual, escribe una poesía sublime, es cierto, conoce toda la tradición poética, tanto la de raigambre tradicional como la tradición poética más culta, neoplatónica, petrarquista, a su grandísimo maestro, que es Garcilaso de la Vega, que nació en ese Toledo donde luego él fue secuestrado y donde nació la primera versión de Cántico Espiritual, como nos acaban de comentar. Y ese Toledo, fíjense ustedes las sincronías. Cuando el abuelo de Teresa de Jesús tuvo que abandonar Toledo, porque eran de origen toledano, por marrano, por ser judío, al que le colgaron el San Benito, y sufrió el abuelo de Teresa de Jesús, el abuelo paterno, el escarnio público. Tuvo que vender la casa familiar y se fueron de Toledo a Ávila. ¿Saben quién le compró la casa al abuelo cuando Teresa de Jesús estaría
como decía Pedro, era un proyecto de hacía miles de años que naciera Teresa de Jesús, pero claro, su abuelo paterno no tenía ni idea que iba a tener a una nieta tan importante, ¿no? ¿Quién le compró la casa? Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega le compró. Ni Garcilaso sabía que iba a ser el abuelo de Teresa. Ese Garcilaso que es un maestro poético para San Juan de la Cruz, que nace en Toledo, el poeta toledano, el gran poeta que introduce la nueva poesía italiana en lengua castellana, y al que Juan le dedica un constante homenaje en su cántico espiritual. Te tropiezas con Garcilaso conforme vas leyendo cántico espiritual. Por lo tanto, incluso la estrofa que escoge para cántico espiritual es la estrofa lira, que luego comentaremos por qué. Lira, que remite a un instrumento sonoro y que a San Juan de la Cruz no le pasaba por alto. Ya veremos por qué. Es decir, San Juan es un hombre, es un místico, pero es un hombre con una cultura, una formación. Teresa de Jesús es muy consciente cuando a veces dice, ¿por qué Teresa tiene este afán por tener confesores? Por algo muy importante también, no olvidemos, porque Teresa no da puntada sin hilo. Ella es una mujer que no tiene formación y además se encarga de repetirlo continuamente para un poco ir salvando su escritura por donde puede. Es la humildad obligada para las mujeres de aquella época. Imaginemos, ¿no?, lo que era una mujer como Teresa en esa segunda mitad del siglo XVI. Era dinamita, es decir, era una revolucionaria, ella lo dice. O sea, yo me meto a monja en un principio, lo explica en el libro de la vida. Yo no quería casarme ni tener hijos, yo no quería llevar la vida de mi madre. Entonces, meterse a monja era poder llevar un tipo de vida que a las mujeres de aquel momento no les era permitido llevar. Entonces, ella quería tener confesores porque era tener personas de cultura al lado, que le podían recomendar lecturas, como así ocurrió. Entonces ella también escogió a San Juan porque enseguida vio que tenía don de Dios, como ella misma describe. Vio que San Juan era un fraile con don de Dios. En los momentos, en los escollos más difíciles, en las fundaciones más difíciles de Teresa, no duda en llevarse a Juan para convertirlo en el guía y en el confesor de las monjas. San Juan tenía un carisma. Pero es que además San Juan era un hombre cultísimo. Era un hombre cultísimo, era un hombre que además llevaba una vida bíblica, como coetáneos suyos decían. San Juan sabía que la Biblia era un libro, o es un libro, mejor dicho, es un libro que marca los jalones ontológicos de la existencia humana. Es un libro infinito, como diría Borges, y es así. Y además también hay algo muy importante. No se puede documentar porque también, vamos a decirlo con ironía, casualmente no se conservan documentos del paso de San Juan como estudiante por Salamanca. Una Salamanca, unos años, eso sí que se puede saber y está documentado, unos años en los que, caramba, 3 hebraístas, Fray Luis de León, que fue el gran velador, el gran editor, el que hizo posible que la obra de Teresa de Jesús nos llegara. Fray Luis de León, Martínez Cantalapiedra y Gaspar de Grajar, los 3 hebraístas de la escuela salmantina, en los años en los que San Juan de la Cruz era estudiante en la Universidad de Salamanca. 3 hebraístas que, ¿qué hacían en esa segunda mitad del siglo XVI? Defender la verdad hebraica. Basta leer la obra de Fray Luis de León, que fue maestro de San Juan de la Cruz. Basta leer lo que Fray Luis de León escribe a propósito del Antiguo Testamento, de la Torá. Lo que escribe a propósito de ese hebreo bíblico. Cómo sigue
la sabiduría, que ahora vamos a comentar brevemente porque no tenemos tanto tiempo, o sea que hemos de ir apurando al máximo, y también yo ofrecerles un discurso que sea lo menos invasivo posible y lo menos intelectualizado, ¿no? Pero que sí que nos permite poner pie en suelo para ver que la mística de San Juan es una mística de mucho gozo, de mucha meditación y de algo que en nuestra tradición es muy importante, que es el estudio. Un estudio que no quiere decir que intelectualice la espiritualidad, ahora lo explicaremos, sino que permite armonizar aquello que somos sobre lo que está hecha también la tradición europea. Ahora iremos a ello. Esos tres hebraístas, Martínez de Cantalapiedra, Gaspar de Grajar, Fray Luis de León, fueron encarcelados. 2 de ellos murieron, no sobrevivieron la dureza de esos calabozos inquisitoriales. Fray Luis de León estuvo casi 5 años, sobrevivió milagrosamente. Yo he podido ver en la biblioteca de uno de mis maestros todos los volúmenes que el propio Fray Luis escribió en defensa para poder ser liberado de esa cárcel. Sobrevivió pues porque tenía que sobrevivir, ¿qué vamos a decir, ¿no? Ganó el juicio y pudo volver a sus aulas universitarias bajo amenazas, y él pese a las amenazas siguió enseñando la defensa, como les he dicho, de la verdad hebraica. ¿Qué quiere decir la defensa de la verdad hebraica? Quiere decir que Fray Luis de León y sus otros 2 compañeros, pero el que sobrevivió fue Fray Luis, defendían lo que Erasmo de Róterdam, otro gran reformista a principios del siglo XVI, había empezado a decir. Lo que pasa es que en el caso de Fray Luis y de lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XVI en España, nos hizo una cultura y un humanismo y unos reformistas muy diferentes a todo lo que había estado ocurriendo en ese siglo XVI tan intenso, espiritualmente hablando, en toda Europa. ¿Qué quiere decir la defensa de la espiritualidad, de la verdad hebraica? Quiere decir que era la reivindicación de que se pudiera leer la Biblia desde sus lenguas originales, con buenas traducciones, desde las lenguas originales, el hebreo, el arameo, el griego. Pero además, los defensores de la verdad hebraica defendían el qué, que para poder vivir la Pascua cristiana se tenía que poder vivir y entender la Pascua judía. No hay Pascua cristiana sin Pascua judía. No hay muerte y resurrección sin la liberación previa de la esclavitud de Egipto. Entonces, era decir, bueno, Jesús, claro, cuando cogían a los defensores de la verdad hebraica, lo primero que decían es: ¿por qué nos encarceláis a nosotros? Jesús era judío. ¿Por qué nos matáis a nosotros? Los evangelios sin la Torá no se pueden entender. Son la helenización de todo lo que está en la Torá. Vamos a entender la Torá para poder entender los evangelios. ¿Qué hacía Fray Luis de León? Recuperar una tradición que había sido la característica de la Castilla de la Edad Media. ¿Y cuál era esa Castilla de la Edad Media tan peculiar? Era la feliz convivencia entre judíos y cristianos. Era la feliz convivencia de cristianos que tenían amigos, rabinos, que les permitían y les enseñaban las claves exegéticas para poder entender. Si nosotros nos quedamos, sobre todo con los 3 poemas mayores de San Juan de la Cruz, podemos con esos 3 poemas ya poder hacer interpretaciones simbólicas, interpretaciones de las metáforas que como poeta culto está utilizando. Podemos dejarnos inspirar por esa poesía tan inspirada y tan inspiradora. San Juan de la Cruz como Teresa de Jesús son 2 de las mentes más liberadas
y liberadoras, yo creo que ha tenido la humanidad. Y sin el yo creo, sin duda alguna. Son dos mentes iluminadas. Entonces, aproximarte a ellos es ya recibir un bálsamo también de esa liberación. Nada más acercarnos, por lo tanto, a los 3 poemas mayores de San Juan, ya eso sería suficiente, pero es que resulta que San Juan escribe declaraciones en prosa a cada uno de los versos de sus 3 poemas mayores. Pero no solo eso, sino que en el caso de La Noche Oscura escribe unas declaraciones que son el doble de extensas de las que escribe para Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva. En esas declaraciones, ¿qué podemos ver? Como él mismo, en primer lugar, traduce al castellano, a la lengua romance, traduce directamente la Biblia en un momento en el que estaban prohibidas las traducciones en lengua romance de la Biblia. Y en segundo lugar, algo fundamental, utiliza una terminología y una exégesis de conceptos que hay en su poesía, en los 3 poemas mayores, conceptos y palabras que solo los cabalistas, desde esa escuela castellana medieval hebrea, utilizaban. Por eso me adamabas, en eso me decía. ¿De dónde sale el concepto adamar? El concepto adamar lo buscamos documentado y solo está utilizado en la exégesis hebrea. El concepto adamar, además, remite a un conocimiento bíblico de las lenguas originales. Si hacemos un estudio comparativo, además, pero ahora iremos a Cántico Espiritual y a ver de qué fases espirituales nos está hablando San Juan de la Cruz, porque esto es como un curso acelerado de decir mucho y yo no sé al final qué va a pasar, pero bueno, luego ustedes harán, o vosotros haréis, lo que decía San Juan de la Cruz cuando se reunía con sus monjas y sus frailes. Vamos a preguntar una pregunta, que eso es lo más maravilloso que se puede hacer. Yo en realidad aquí, como en mis clases, no tengo que entrar y guau, porque es una invasión. Ya dejo de acariciar, ya dejo de romper ese voto de silencio que me había propuesto después de la música y la poesía, y empezamos a acelerarnos. Pero bueno, luego vosotros me haréis preguntas si queréis. Entonces, a lo que íbamos. Claro, en sus clases yo he visto apuntes de Martínez de Cantalapiedra, de Gaspar de Grajar, que se conservaron, los apuntes de lo que esos defensores de la verdad hebraica explicaban en sus clases. Y explicaban los métodos exegéticos para poder entender, poder decodificar lo que está escrito en la Torá y poder así entender la Pascua judía. ¿Qué es eso de liberarnos de Egipto? ¿Qué es eso de morir y resucitar? ¿Qué es eso de aspirar a realizar la obra crística? Una tradición como la europea, que está hecha sobre dos, o se sustenta sobre 2 pilares, Atenas y Jerusalén. Jerusalén es la cultura, es la espiritualidad del libro, es la espiritualidad de leer con un lápiz en la mano, de anotar, de subrayar, de preguntarnos por el origen de las palabras, de alcanzar un vacío después de un camino de mucho estudio. Estamos hechos de eso. Y San Juan de la Cruz era un humanista de estudio. Participaba como Fray Luis de León de ese humanismo que nace en Italia y que hace de la filología, de la gramática, de la retórica, de la exégesis de paganos y cristianos, el camino de alumbramiento. San Juan de la Cruz participa de ese humanismo también. Entonces, en sus declaraciones a sus poemas mayores, hace exégesis y hace comentarios. ¿Vale? Esto podríamos alargarnos, es decir, esto no es una interpretación, todo esto está documentado.
porque es a lo que vamos. No quiero estarme alargando más en contenidos de contexto histórico, luego ustedes o vosotros ya me haréis las preguntas que necesitéis hacer. San Juan de la Cruz habla en Cántico Espiritual, que es su poema mayor. ¿Por qué es su poema mayor? Además de porque como obra de arte poética no tiene ni una fisura. Es decir, son liras, estrofas liras. La lira remite al instrumento del rey David, a los salmos, y la lira remite al gran Dios, a una de las divinidades, uno de los mitos más abrazados y más queridos por el humanismo hispánico, que es el mito de Orfeo. Son los dos instrumentos de ese Orfeo al que cristianizan el humanismo del Renacimiento y esos salmos del rey David. ¿Vale? El Cántico Espiritual recoge todos los procesos espirituales que el alma tiene que vivir para alcanzar la transformación en Dios, no la unión. A Teresa de Jesús no le dejaban escribir transformarse el alma en Dios, no le dejaban, se lo borraban. Teresa de Jesús solo podía hablar y escribir la unión, el alma de la unión con Dios, porque si hay unión, no queda abolida la dualidad. La unión remite a un tú y a un yo, unidos. La transformación, la otredad, desaparece para ser el otro y el otro ser. Por tanto, la conciencia o el alma divinizada, convertida en Dios. Eso a Teresa no se lo dejaba escribir. San Juan de la Cruz lo escribe. Entonces, en Cántico Espiritual se recogen todos los procesos espirituales que permiten al alma transformarse en Dios. Y a su vez en Cántico Espiritual está el proceso del que hablan la noche oscura del alma, la noche del alma, el poema de la noche del alma, y el poema de Llama de Amor Viva. La noche y la llama son dos de los grandes símbolos recogidos ¿dónde? En el libro bíblico, con el cual no puede entenderse Cántico Espiritual, y que además es la clave de ese humanismo cristiano español de la segunda mitad del siglo XVI. San Juan de la Cruz en Cántico Espiritual hace exégesis poética del cantar de los cantares. Es decir, es el eje de Cántico Espiritual. Además de que hace exégesis del libro del Génesis, de los salmos riegan todo Cántico Espiritual, y hace exégesis del Éxodo. Sin el Éxodo no podemos entender que nadie lo miraba. Claro, después de un diálogo entre una amada y un amado, ese lo, ¿quién es? Es el alma, la consciencia transformada ya en Dios, es el artículo neutro, del que luego hablaremos. Que nadie lo miraba, Aminadab tampoco parecía. El cerco sosegaba y la caballería a vista de las aguas descendían. Es la Pascua judía. Es la liberación del pueblo de Israel, que no es un pueblo situado en ninguna geografía, es el pueblo del corazón. De ese corazón que ama a Dios. Al Dios de los judíos. ¿Y cuál es el Dios de los judíos? Luego lo explicaremos. Por lo tanto, hace exégesis, en primer lugar, poética del Cantar de los Cantares. Del Génesis, la blanca palomica larga, con el ramo se ha tornado y ya la tortolica, al socio deseado en la ribera verde allá. La alianza, el pacto de la alianza de Noé, que permite que Dios, vamos a decirlo coloquialmente,
y con nuestra jerga tecnológica, Dios resete, después de que Dios reseteara la creación, le da una nueva oportunidad al ser humano. Entonces, San Juan, y vas regando con salmos, ya os he dicho, en Cántico Espiritual recoge todas las fases espirituales. En las declaraciones de Cántico Espiritual habla de las diferentes nupcias y de los nacimientos, porque ¿qué hacen los esposos? Primero, la amada es una mujer soltera, deseosa, que en medio de la noche busca al amado, que burla la vigilancia de la familia, que se escapa, que no le tiene miedo a nada, que solo desea. Pero una vez ya que amado y amada se han encontrado, se dan unas primeras nupcias. Y claro, ¿qué hacen los esposos? Engendrar. Y ese fruto de esa noche nupcial vuelve a ser otra esposa, que otra vez vuelve a desear sus propias nupcias. Y de nuevo vuelve. Y de nuevo halla. Y de nuevo se une. Y de nuevo engendra. Y de nuevo otro fruto. Hasta que al final, el tercer fruto ya es el alma divinizada. Entonces, el esquema que tengo aquí a mis espaldas es el esquema con el que trabajan los exegetas hebraicos desde todos los tiempos. Es el gran símbolo que recorre la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis. Es el árbol de la vida eterna. Es el árbol de la vida. Ayer les decía a Lisa y a María Jesús que a mí me da un poco de cosa que esta intervención mía luego esté colgada en internet, no por nada. Es que entras en los libros, y a mis estudiantes se lo digo, cuando entres en una librería, porque son temas que gustan, lógicamente, ¿no? Vas a la sección de Cábala, yo es un término que evito utilizar, ¿no? Porque hoy en día está tan banalizado lo de la Cábala que es en parte un dolor y una tristeza, porque es una tradición, es la tradición exegética bíblica desde los orígenes, ¿de acuerdo? Es lo que hace Fray Luis de León en algunos de sus libros. Fray Luis de León va a la cárcel porque tradujo al castellano desde el hebreo el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares se convierte, Teresa de Jesús tiene sus comentarios al Cantar de los Cantares. San Juan de la Cruz tiene su comentario al Cantar de los Cantares, que no solo su comentario, que son las declaraciones a Cántico Espiritual, y le dedica todo un poema, que es Cántico Espiritual. Pensad que cuando se publica por primera vez la obra completa de San Juan de la Cruz, se publican todos sus poemas menos Cántico Espiritual. Los defensores de la verdad hebraica que hacían remitir al Cántico Espiritual. Ahora hablaremos qué pasa al Cántico Espiritual, al Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares se convierte en la columna vertebral de la mística castellana de la segunda mitad del siglo XVI. Y el Cantar de los Cantares es el árbol de la vida. Toda la Biblia es el árbol de la vida, hasta el Apocalipsis. Pero el Cantar de los Cantares es el Sancta Sanctorum, es decir, es el libro dentro de la tradición hebraica y dentro de la tradición bíblica, es el libro más sagrado de todos los libros bíblicos. Entonces, antes de ir al Cántico Espiritual y ver qué fases espirituales, de qué fases, de qué estadios espirituales nos habla San Juan de la Cruz, vamos a comentar brevemente qué le pasa al Cantar de los Cantares, porque es el libro sagrado de entre todos los libros bíblicos. Es un poema de 147 versos, el Cantar de los Cantares, es el poema de amor bíblico. Un poema donde hay una joven, la Shulamita, que desea a Salomón, un rey, y de noche sale en su busca, está deseosa, burla también la vigilancia familiar. Bueno, y Salomón y ella se van deseando, se van encontrando, se van uniendo. ¿Para qué? Para volverse a separar, volverse a desear, volverse a unir, volverse a separar.
El hebreo bíblico es un lenguaje alfanumérico. Es decir, cada letra es un número y cada número es una letra. Se puede leer matemáticamente o se puede leer lingüísticamente la Biblia, como por lo menos vamos a hablar de la Torá, ¿vale? El Cantar de los Cantares tiene 147 versos. El número 147 remite a la palabra, son sinónimos. El 147 es sinónimo de la palabra rueda. Y el movimiento del Cantar de los Cantares es el movimiento de una rueda y genera la ilusión óptica de una rueda. Si nosotros miramos una rueda, la mitad de la rueda parece que avance y la otra mitad parece que retroceda. Es el movimiento del Cantar de los Cantares. Es el movimiento del encuentro y la separación, del deseo de la unión y de la separación. Se avanza pero se retrocede al mismo tiempo, simultáneamente. Es el movimiento de toda la creación. Toda la creación se mueve por el movimiento del dar y del recibir, o del recibir y del dar. Siempre se tiene que estar deseando para poder recibir. Lo que nos decía antes Pedro, ¿cómo vamos a recibir si no deseas? Pero ese deseo tiene que ser un deseo vacío, un deseo de noche. Dice Juan de la Cruz, en las 3 noches que él define, él dice: la noche más noche es Dios. Dios es la noche más oscura. Y para Juan de la Cruz, noche y nada son lo mismo. Nada, 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 nada. Y aún en el monte, 7 nadas. Y aún en el monte, nada. Ese es Dios. Nada. El Cantar de los Cantares, ¿qué significó para Fray Luis de León y por lo tanto para toda su escuela y por lo tanto para Fray Juan de la Cruz? En el Cantar de los Cantares encontraron los exegetas bíblicos ya de la Edad Media y que retoma esa tradición Fray Luis de León, 2 cosas fundamentales que los caracterizó del resto de los exegetas de Europa. El Cantar de los Cantares permitía entender una divinidad despatriarcalizante, es decir, Dios en su manifestación es masculino y femenino, simultáneamente. Y en segundo lugar, el movimiento de Dios en la creación es un movimiento erótico. Dios es amor. Y Dios se manifiesta en potencias femeninas y masculinas. Y eso no tiene nada que ver con ser hombre o ser mujer, que también tiene que ver, pero no tiene nada que ver ni con tus preferencias sexuales o no sexuales. En ningún lugar se dice nada de la sexualidad. Potencias masculinas y femeninas que cada persona, cada alma lleva en sí. El Cantar de los Cantares, ¿por qué escandalizó? ¿Por qué se prohibía el Cantar de los Cantares? Hombre, el Cantar de los Cantares, si lo leemos, ¿lo tenéis presente, el Cantar de los Cantares? Unas descripciones de los pechos de ella, del ombligo, en tu ombligo beberé, como en una taza. Tus pechos son gacelas, y tu lengua y tu boca. Un desnudo escandaloso, pero ¿sabéis por qué? Porque es el desnudo de Dios. ¿Cómo dar cuenta desde la manifestación física que participa ya de lo divino? ¿Cómo dar cuenta de aquello que sea Dios desde el desnudo? Si Dios es un vacío, si Dios es noche, si Dios es nada, la expresión física de Dios es el desnudo.
Por lo tanto, el Cantar de los Cantares es la expresión más despojada de lo divino, además de que Dios es amor. Un amor que se da en la alcoba, en medio de la naturaleza, es un amor de reyes, es un amor de aldeanos. La palabra, como bien estudia Fray Luis de León, la palabra hebraica para amor es ahabá. Y es la demostración, cada letra del hebreo bíblico, cada letra es un tratado de sabiduría, cada letra tiene su enseñanza en el camino espiritual. Cada letra es un tratado de sabiduría espiritual. Ahabá, si leemos cada una de las letras que conforman y de lo que simboliza cada letra, porque cada letra es un número, cada letra es un símbolo. Cuando se dice que en la Torá ni sobra ni falta una letra y que tocar una letra es desmontar y derribar la arquitectura de Dios, es así. Es literalmente así. Si se estudia, se hace exégesis de la palabra amor, ahabá, es la unión del infinito con el tiempo, del aliento del infinito con el aliento del tiempo. Es la unión del aliento de ese Dios de los judíos que ahora veremos. ¿Qué pasa con él? Con el aliento de lo humano. Es lo primero que hacen los amantes, sea quienes sean. El alma con Dios, amantes, carnales, amigos. Lo que es el amor, el hebreo bíblico solo tiene una palabra para el amor, ahabá. No diferencian entre eros y ágape, como podrían hacer los griegos, no. Solo ahabá. ¿Qué es ahabá? La unión de dos alientos, la transformación de dos alientos en un único aliento. Y para que eso se dé, tiene que haber el movimiento de querer dar y de querer recibir. Y para poder recibir, tenemos que vaciarnos. Si no, no podemos recibir. Nos había puesto una cita de San Pablo, Pedro, somos vasijas, ¿verdad?, de barro. San Juan de la Cruz habla también de esas vasijas. San Pablo es el que introduce en Europa toda la espiritualidad hebraica, ¿de acuerdo? La vasija, el kli, que está en la Torá, es lo que tiene que ser el alma. Por eso San Juan, en esa experiencia de tortura y de secuestro que sufrió en Toledo, él nunca dejó que se hablara mal de esa experiencia, que sus seguidores que lo querían tanto, a ese padre espiritual, y él decía, no, yo fui Jonás en el vientre de la ballena. Para él fue una experiencia ontológica, fundamental. Fue una experiencia de noche oscura, por lo tanto una experiencia de Dios y una experiencia de vaciamiento. ¿Qué es lo que hay que vaciar? La identidad, el ego. El ego. Es lo que hay que vaciar. ¿Vaciar en cuanto a qué? En cuanto a, como dice Fray Juan, utiliza una palabra que a mí me encanta, un término muy preciso. Hemos de anihilarnos. Ese es el verdadero nihilismo. Y utiliza el término nihilismo. Hemos de anihilarnos, hemos de, por tanto, reducirnos a la nada. Hemos de pasar por la experiencia de la noche, para llegar a la noche más oscura que es la noche de Dios. Y para eso hemos de anihilarnos, es decir, la experiencia del silencio que propone San Juan es la experiencia de incluso llegar a liberarnos del propio concepto de Dios. Como dice el maestro Eckhart, que tanto sabía, Dios, líbrame de Dios. Dios, líbrame de Dios. Nada.
cuando empieza Cántico Espiritual, aquí en el árbol de la vida, las bodegas de las que habla San Juan de la Cruz remite a cada una de estas esferas. Aquí, en este esquema, que es el símbolo que recorre toda la Biblia, es el esquema con que la exégesis bíblica hebraica estudia la creación y estudia la psicología, es decir, la conciencia, el alma, ese Adán que es varón y hembra desde el momento en que es creado. Adán es varón y hembra, no es Adán y Eva, no. Adán es varón y hembra, a imagen de Dios es creado. Ya vamos a esa divinidad, ¿verdad?, manifestada en potencia masculina y en potencia femenina. Es decir, la exégesis hebraica, desde sus orígenes, estudia la consciencia y estudia cualquier aspecto de la creación partiendo del árbol de la vida eterna. Son 10 dimensiones. En este esquema tenemos también las moradas de Teresa de Jesús, el castillo con sus 7 moradas, ¿vale? Bueno, aquí hay 10 esferas que son 10 bodegas, 10 dimensiones, 10 atributos de lo divino. Es decir, todo lo creado es creado a través de un sistema de emanaciones, a través de estas 10 dimensiones, que son 10 atributos de lo divino en la creación, sea nosotros como creación, o bien sea cualquier aspecto, insisto. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Lo que nos hace humanos, también Pedro lo decía en su intervención, es decir, lo que nos hace humanos, si la humanidad puede redimirse, yo no tengo duda alguna, lo que nos hace humanos es el hondón espiritual. O sea, esto de vernos ahora como primates aplaudiendo las gracias, ¿no?, y las carantoñas que le hacemos a la inteligencia artificial, estamos aplaudiendo lo que nosotros por nosotros mismos sabemos hacer, imaginar, estar recibiendo adjetivos, tal, y reconstruir. Bueno, eso lo sabemos hacer nosotros. Lo que nos convierte en humanos, y por eso una máquina ahí no puede, lo que nos hace humanos es el hondón espiritual, la vida espiritual, y es a través de lo que realmente la humanidad puede estarse redimiendo y perpetuándose en los tiempos. Yo no tengo lugar a duda alguna, ¿vale? Bien, a lo que íbamos. Hay diferentes fases. Cántico espiritual parte, como toda la mística y todo el pensamiento místico de San Juan de la Cruz, de que fuera de estos 10 atributos, ¿qué rodea? Rodea lo que el Dios de los hebreos, que es el Ein Sof. Ein Sof, 2 palabras. El Dios de los hebreos es el infinito, ni más ni menos. ¿Y quién puede desde nuestros límites hablar de lo ilimitado? Nadie. ¿Quién puede tener una experiencia última del infinito? Nadie que no muera. Por eso quien me vea morirá. Lo que pasa es que desde dentro de nuestros límites podemos ir transformándonos cada vez más en infinito. Ein Sof son 2 palabras, lo sin límite. Por eso se traduce Ein Sof como infinito. Y Ein es nada. Nada, 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 nada. Ni aun en el monte, nada. El primer nombre de Dios es nada. Entonces, lo que envuelve el árbol de la vida es el Ein Sof. Hay un momento en el que el Ein Sof empieza a
jugar con los límites, a crear los límites. Eso empieza en la dimensión que está. Si se fijan, son 10 dimensiones interrelacionadas entre ellas por letras. Piensen que la espiritualidad judeocristiana, porque la mística cristiana es mística judeocristiana, la mística, y cuando hablo de Israel, ayer por la noche paseando por la Córdoba bella, nocturna, íbamos hablando, el pueblo de Israel no es ningún lugar situado en el mapa. Un esquimal puede ser israelita, alguien africano puede ser israelita, un maestro zen es israelita. Llevar a Israel en el corazón es tener un corazón de fuego, la letra Ish, la letra del fuego sagrado, ese fuego que puede destruirnos, pero que es el fuego del deseo, es el fuego que nos toca, esa centella, ¿no? Me quedan 5 minutos y no he terminado, en fin, bueno, ya estoy tan acostumbrada, pues, al final la vida será eso, ¿no? Siempre termina todo cuando estás a punto de... Bueno, estos son los límites, pero bueno, vamos a aprovechar esos 5 minutos. Ese fuego sagrado que es el fuego del Eros, el fuego, vamos a decirlo en hebreo, el fuego de la Jabá, lo que te toca y lo que te hace, aún sin saber y sin tener dinero, irte a Japón, lo que te hace ser un loco maravilloso, una loca maravillosa en medio de un mundo, ¿no? Que lo único que hace es destruirse. Entonces, llevar a Israel en el corazón es que no es una cuestión de dónde estás en el mapa, de Netanyahu, no, esto es el mundo de Egipto, el de la esclavitud, es el mundo de Faraón, es el mundo de dejar de buscar la piedra y hacer ladrillos para encadenarnos y esclavizarnos a la materia, a las apariencias, a la idolatría, al dinero. Es la matriz de las 7 dimensiones de abajo, que es el rostro menor de Dios. El árbol de la vida eterna es el rostro de Dios en la creación, dividido en 2 rostros, el rostro mayor y el rostro menor. El rostro menor es la Shejinah, es la amada, que gime por unirse al amado, que es el rostro mayor. Las 3, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El templo. Abajo tenemos el dibujo de la cruz y arriba tenemos un templo. Es el esquema del cuerpo humano, es el esquema de la arquitectura de nuestras iglesias, el árbol de la vida. En el centro está el pasillo central, por donde se accede al altar. La columna central es la columna del camino, el camino del alma, por donde subimos y descendemos hasta el final. Es donde el alma parte de la última dimensión, que es la del mundo, y en el mundo se recibe toda la luz del Ensof que va viniendo desde arriba. Entonces con esa luz vamos pasando estadios por estadios hasta volver hasta llegar a la última dimensión, la corona de la columna central. Una vez que llegamos arriba y tenemos el éxtasis, éxtasis quiere decir salir de sí mismos, vivimos el éntasis, regresamos a nosotros mismos, bajamos de nuevo abajo para bajar la luz, esa experiencia de luz, de iluminación que hemos vivido momentáneamente en el éxtasis. Cuando termina Cántico Espiritual tiene que volver a empezar Cántico Espiritual. Que nadie lo miraba, Aminadab es el nombre de uno de los faraones egipcios. Aminadab tampoco remite al Mar Rojo, a la huida de Israel de Egipto, de la esclavitud de la materia. Nadie lo miraba, Aminadab tampoco parecía el cercoso, se tragaba y la caballería a vista de las aguas descendía. ¿A dónde te escondiste, amado? Otra vez la rueda. Tiene que volver a empezar. Las 3 dimensiones centrales de la columna del centro son los 3 primeros niveles del alma.
la que está más abajo, es decir, las 5 esferas, porque hay una cuarta que no se ve, es la interior bodega de mi amado Bebir. Es la interior bodega que es como los cabalistas medievales llamaban a la dimensión oculta, es la dimensión del conocimiento, es la dimensión de la travesía por el desierto. Las 3 primeras dimensiones de abajo, la que está más abajo es el alma animal, la que le sigue por arriba es el alma emocional y la tercera es el alma intelectual. Las 3 dimensiones tienen que estarse equilibrando. Todas son importantes, ninguna es superior a otra. El ver el árbol de la vida tenemos que zafarnos también de que lo de arriba es más importante que lo de abajo. Mire usted, no. Todo simultáneamente es al mismo tiempo importante. No hay arriba, no hay abajo. Y lo de abajo, todo es importante simultáneamente. Después de la tercera dimensión, ahí es donde descubrimos nuestro verdadero yo. Ahí es donde descubrimos que nuestra identidad por la que daríamos la vida es nada. Es la primera experiencia de la nada, es la experiencia de la muerte, de la crucifixión. Por encima de esa tercera dimensión está la columna horizontal de la Aleph, el símbolo del infinito, del cielo, del rostro menor de Dios, se resucita y pasamos a ese cuadrilátero, por así decirlo, en ese cuadrilátero antes de llegar a la última dimensión de arriba de todo. Esa es la travesía por el desierto. Esa es la travesía por la noche más oscura de las 3 noches de la que habla San Juan de la Cruz. Y cruzada esa noche se llega. Esa noche, en el centro de ese cuadrilátero, se daría la 4ª dimensión, la interior bodega, la dimensión invisible del máximo conocimiento desde la conciencia de un yo, cruzado esa dimensión, cruzada la dimensión de esa columna horizontal de la letra Shin, que es el símbolo del fuego sagrado, se alcanza la última dimensión del alma, que es la dimensión de la transformación del alma en Dios. Por lo tanto, de esa dimensión, ¿qué ocurre? Ahí termina Cántico Espiritual. En esa dimensión, la palabra no puede dar cuenta de lo que ocurre en esa última dimensión. Por lo tanto, si se ha pasado antes por la experiencia previa de la purgación de la palabra, de los ídolos de la palabra, para purificar nuestro lenguaje, en la última dimensión la experiencia del silencio es ya una experiencia sagrada de silencio y por lo tanto tenemos que volver a bajar. Las columnas laterales, la columna de la derecha es la columna de las potencias masculinas y la columna de la izquierda es la potencia y los atributos, es decir, los de la derecha son los atributos masculinos de Dios y los de la izquierda son los atributos femeninos de Dios. Los atributos masculinos de Dios son los atributos dadores. Los atributos femeninos de Dios son los atributos receptores. Para poder recibir hemos de vaciar, es decir, hemos de ir equilibrando muy bien. Fijaos, la dimensión de la derecha tiene su correlato en la izquierda. Lo que desea el rostro menor respecto al rostro mayor, lo que desea la amada respecto al amado, lo desea el atributo de la derecha respecto al de la izquierda y viceversa. Todo en el árbol de la vida tiene su pareja. Y esas parejas tienen que estar equilibradas para que el alma pueda estar ascendiendo y descendiendo en ese movimiento continuo de amplitud de la consciencia, de liberación de la consciencia. En realidad es un movimiento simultáneo de amor y de vaciamiento. La noche es el gran símbolo del cantar de los cantares. La llama de amor es el gran símbolo del cantar de los cantares. Los 3 símbolos que recoge San Juan de la Cruz en Cántico Espiritual y que además son los 3 símbolos, amor, noche y fuego, de todo el pensamiento místico
de San Juan de la Cruz. Me callo para preguntar preguntas, porque esto, pues, si nos dan corderillo y estamos aquí, no sé hasta cuándo. A mí me resulta muy corto, yo quiero más. Ya, y yo también, créanme que yo también. Quiero más, estoy alucinada. Bueno. Es una sorpresa. La cuestión es que tenemos unos tiempos, tenemos que ir a comer. Hemos dado por hecho que la mayoría de la gente se va a querer quedar a comer aquí. Isa, ¿puedes venir y explicar un poquito más? El comedor está cerca, pero... Bueno, después de esto no entra uno en la comida, ¿eh? Ya, bueno, humanos somos, no lo Pero sé. poco que decir, La cuestión... el bar está en el edificio de atrás, y entonces fácil acceso, que tampoco... ¿Vale? La cuestión es que ¿a qué hora hay que regresar aquí? Porque hay luego una mesa redonda. En la mesa redonda va a estar Pedro, va a estar Manuel y va a estar Lola. Pero Lola se tiene que ir a las 4:30 porque regresa a Barcelona en el tren y le pediremos un taxi. Entonces, como ahora no da tiempo para que hagáis las preguntas, sí que en este tiempo, aunque comamos, también tenemos lo que hemos tomado ya. Y entonces para esa mesa redonda, si podéis, hacéis las primeras preguntas a Lola para que luego en el otro ratito que se queda Pedro y Manuel, pues, sí, si os parece bien. Iba a proponer, no sé si será posible con la gestión de la comida, ¿no? Tenemos 2 horas, si estoy en mi casa me echo una siesta, pero aquí 2 horas a lo mejor podemos pegar ahora un tironcillo, ¿no? Y ¿Venir antes? ¿Te refieres o no, ahora? Ahora un poquito más. Ah, aquí con Lola. Vale, venga, 15 minutitos, ¿sí? Hacer alguna pregunta. El profesor que nos explicó, yo estudié en la universidad del 75 al 80. El que nos explicó la mística fue Cristóbal Cuevas, supongo que le suena. Bueno, el que nos explicó a San Juan de la Cruz. Y entonces yo recuerdo que hubo una clase, que se me ha quedado una clase que explicó la frase a la tarde se examinarán en el amor, y estuvo 1 hora hablando de eso. Y no lo tengo apuntado, y quería preguntarle para que me diera alguna ideilla. Claro que sí. La noche es el momento central, ¿de acuerdo? En la experiencia mística, por lo que hemos dicho, porque noche es Dios. Hay un juego de sinonimias, además, entre nada, uno y el yo identitario. Entonces son sinónimos, también hablo en ese hebreo bíblico. Entonces, a partir de la noche, los levantes de la aurora y el atardecer son 2 momentos fundamentales para la experiencia de las nupcias y de poder engendrar. Por eso la imagen del matrimonio es clave, es decir, poder vaciarte como el útero. Voy a contestarle, ahora no me voy por las ramas. El misterio de María, que a mí es uno de los misterios que más me conmueven de toda la tradición judeocristiana. María está también en Miriam, desde el inicio, es de lo que hablo en el libro de la palabra, la medida del mundo, ¿no? Palabra y principios femeninos. Está desde el principio Miriam, claro, pero Miriam, la virginidad surge ¿cuándo? Miriam y Egipto, Mitzrayim y Miriam se escriben igual, solo les diferencia una letra, la tzade, que tiene la palabra Egipto, por eso la Pascua judía es tan importante, no deja de ser el misterio mariano. Nos liberamos de Egipto, nos liberamos de la tzade es una letra que en su simbología, en la lección de sabiduría, la gran lección de la tzade, cada letra nos enseña algo.
La lección de Tzade, ¿cuál es? Es la lección del oscurecimiento. La Tzade es la letra que lleva también la palabra lepra en hebreo. Lo que nos cubre y nos oscurece. Cuando nos liberamos de la Tzade, ¿qué queda? La palabra Miriam. ¿Quién es la que introduce por primera vez la música como movimiento espiritual en la Biblia? Miriam con el pandero. ¿Con el qué? Con el pandero. Cuando salen de Egipto, empieza a mover el pandero, a cantar y a bailar, y todas las mujeres de Israel la siguen. Se empieza la música en la Biblia. Miriam es ese útero virginal, es esa vasija, no estoy diciendo que Miriam sea una vasija, pero es esa alma vaciada de ese empacho de identidad ególatra, es esa alma virgen que puede recibir todo aquello que no sea la identidad. Entonces, si la... es que me entienden ustedes. Pues entonces luego sí que te puedes poner a meditar. Es que Europa está hecha, es una cultura libresca. Y eso es algo que no podemos negar, ¿no? Y tenemos que poder también explicar hasta dónde podemos nuestros procesos. La Biblia es un libro tan bello, tan liberador, es de una belleza. La exégesis hebraica enseña la belleza, te sientes como Aladino con la lámpara, vas flotando y cada vez brilla más y sale más, es un libro infinito. Entonces, si la noche es el momento en que los amados se entregan el uno al otro, donde se puede concebir, la tarde te van a examinar para ver si puedes adentrarte en la noche. Y después de la noche nupcial, los levantes de la aurora serán claras. Y así hasta el final. Y volverá a haber una tarde donde nos examinarán en el amor. Porque nunca, al infinito, nunca se llega. Siempre podemos ampliarnos más para recibir más infinito. Por lo tanto, el trabajo nunca está hecho. Somos obra abierta. Somos obra abierta. Somos un continuo génesis. Nos estamos haciendo siempre. Dígame. Y desde esta perspectiva, Sí. Que ese exégesis no es una interpretación. Esto es exégesis según la tradición más antigua hebraica. sí, solamente digo que desde esta perspectiva, que yo ahora mismo no voy a resumir, usted lo ha planteado perfectamente, ¿qué sentido, qué interpretación podríamos darle al Apocalipsis? El Apocalipsis, fíjese, qué pregunta tan maravillosa. En el Apocalipsis hay algo estupendo. Hay algo. Sí, bueno, en todos los sitios hay algo estupendo. Y uno de mis amores, que es Albert Durero, lo supo pintar de una manera estupenda. ¿Qué hay en el Apocalipsis? Pero además nuestros pintores lo han pintado siempre. Hay una Miriam, una María, embarazada, que está mirando al dragón, a la bestia, a la serpiente con sus 7 cabezas. María Magdalena, que es otro personaje descomunal bíblico, claro, había sufrido el exorcismo por parte de Jesucristo, no lo olvidemos. Le había expulsado Jesucristo 7 demonios. Que eso pasa, mira, le han expulsado 7 demonios y no lo tragamos, ¿no? Bueno, no, son las 7 dimensiones del rostro menor, hasta que no están purificadas, hasta que no están vaciadas, no podemos pasar a la experiencia del desierto, ser esa Miriam,
que sale de Egipto. Ese mar rojo que se cierra, por eso se llama rojo, traga al faraón a todo su ejército. Por eso es rojo, de la sangre de los egipcios, pobres egipcios, que tampoco son los egipcios, pero en esa mitología bíblica son los que esclavizan. ¡Oh! Y escapados en el desierto, luego el desierto traerá sus pruebas. Pero ya vamos a cantar, vamos a adorar. Entonces, vamos al Apocalipsis. Esas 7 dimensiones del rostro menor, siempre el pueblo de Israel puede salir cuando ha purificado las 7 dimensiones. Cada atributo de Dios es a su vez un atributo del alma. Si empezamos a hablar de lo que es cada atributo para el alma, es que necesitaríamos demasiado tiempo. Entonces ahora no les quiero yo enmarañar demasiado. El dragón de 7 cabezas, la serpiente de 7 cabezas, lo que hemos de equilibrar, lo que nos esclaviza. Cuando no nos esclaviza el sexo, nos esclaviza la idolatría a la palabra. Sobre todo en Occidente somos grandes generadores de discursos, somos capaces de hablar, escribir libros maravillosos y predicar con un ejemplo contrario a lo que escribimos. Somos grandes retóricos. La praxis, ¿en qué queda? El ejemplo. Por tanto, hay una esquizofrenia muy grande. El desequilibrio, sí, hombre, claro, el desequilibrio del ego, el desequilibrio de la materia, querer dinero, querer posesiones, estoy diciendo, los diferentes, el desequilibrio de la ira, el desequilibrio de un exceso de compasión. Yo les digo a mis alumnos, sí, hombre, sí, ama y haz lo que quieras, y sal a la Gran Vía de Barcelona y a ver cómo regresas. A ver cómo regresas amando a todo el mundo. Entonces, algo querrá decir esto del amor. Vas a tener primero que arraigarte a algo para poder verdaderamente amar con todo lo que eso conlleva. Por eso a la tarde seremos examinados en el amor. Porque San Juan de la Cruz dice, amar no es sentir grandes cosas, es tener gran desnudez. Es decir, gran desnudez. Amar no es sentir grandes cosas, es tener gran desnudez. Es decir, es ser un gran vacío, es ser una noche. Entonces, claro, eso de ama y haz lo que quieras, esto a un chaval de 20 años, a una chica de 24, no se lo puedes decir sin saber lo que quiere decir. Entonces, ¿qué hace María en el Apocalipsis? Mira a la serpiente de 7 cabezas y empieza a dar a luz al Mesías. He aquí el fruto de mis entrañas. Ya puedes ser una bestia de 7 cabezas. El Mesías siempre te podrá. Y el árbol de la vida eterna es el que está en el centro del Apocalipsis. San Juan de la Cruz, ahora que tenemos telediarios tan apocalípticos y estamos como, ¿verdad? Siempre con monstruos no de 7 cabezas, de 40, y se la analiza que si la bomba nuclear, que si esto, lo otro, tienen a la gente atemorizada, a las personas, ¿no? Con ese miedo. Hay tanta guerra en todo el planeta. Dice San Juan de la Cruz, que ayer lo referíamos también con Isa y con María Jesús, aun el mundo hundiéndose, no se hunde, ni hundiéndose el mundo se hunde. Siempre hay una milla que va a dar. Los Cristos, la columna de la izquierda es la columna de la justicia, la columna se les llama así. La columna de la derecha es la columna de la compasión, del amor. La columna del amor, es decir, el amor siempre está por encima de la justicia. Una justicia que no sea compasiva no es justicia, porque se rompe. Eso está claro desde la Torá. Entonces, lo difícil es equilibrar compasión y justicia. Entonces, entre el equilibrio de la compasión y la justicia, el alma gozosa
en ese muro, y no toquéis al muro, porque la esposa duerma más seguro entre el muro de la compasión y la justicia. El alma gozosa sube y baja siempre en un continuo génesis. Claro.